Bueno, hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama Jesús y el Evangelio, ¿sí? Y bueno, esperamos que cuando terminemos esta serie podamos entender y nos sean reveladas ciertas cosas muy, muy importantes, ¿no? Hace poco tiempo hablaba con alguien y esa persona me decía que, bueno, que notaba como que tenemos cierto énfasis en Jesús y el Evangelio, ¿no? Como que tenemos un énfasis marcado en Jesús y el Evangelio, ¿no? No me lo decía ni por mal ni por nada, sino preguntaba como para aprender de alguna manera, ¿no? Y me decía que, bueno, que había visto otras iglesias con un énfasis más hacia el Espíritu Santo, con un énfasis más hacia esto, más hacia aquello, pero que un poco como que le sorprendía eso, ¿no? Nuestro énfasis hacia Jesús y hacia el Evangelio, ¿no? Y no es la primera persona que me lo menciona, sino que de hecho hasta hay personas que se han ido a otra congregación justamente por nuestro énfasis en Jesús y en el Evangelio. y bueno, pero siempre lo decimos, no somos ni la mejor ni la única iglesia, ¿no? Somos una iglesia que buscamos predicar sobre Jesús y el Evangelio, también sobre el Espíritu Santo, también sobre Dios Padre, sobre cada cosa. Pero bueno, en esta serie justamente vamos a ver la importancia de Jesús y el Evangelio. ¿Por qué hacemos énfasis en Jesús y el Evangelio? Ningún pastor se atrevería a decir que su iglesia no es cristocéntrica. Ningún pastor que se le pregunte se atrevería a decir, no, nuestra iglesia no es cristocéntrica, porque saben que teológicamente estarían cometiendo un grave error. Pero luego, en el andar diario, en sus predicaciones, o en su énfasis, o en sus enseñanzas, no son cristocéntricas. Entonces vamos a ver, ¿qué es una iglesia cristocéntrica? ¿Qué es no lo vamos a ver hoy puntualmente, lo vamos a ver en la serie, que no sabemos cuánto va a durar, yo creo que nos va a llevar unos meses. Vamos a ver que una iglesia cristocéntrica no es una iglesia que dice, no sé, a cada rato, Jesús, Jesús, en el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Puede nombrar 50 millones de veces en una predicación a Jesús y no ser una iglesia cristocéntrica. Puede, por ejemplo, nosotros como hacemos los jueves, que estudiamos la vida de Jesús, podemos estudiar la vida de Jesús y no ser una iglesia cristocéntrica. Vamos a ver qué es una iglesia cristocéntrica, la importancia que tiene, vamos a estudiar qué significa el Evangelio, qué significa para nosotros el Evangelio, qué significa para nosotros la obra de la cruz, qué tanta importancia tiene. Vamos a ver Jesús, qué importancia tiene para nosotros. Yo no soy... hay algunos movimientos que se llaman solo Jesús. Nosotros no somos solo Jesús, que quede sumamente claro. Lo que somos es cristianos. Cristiano viene de Cristo. Seguimos el cristianismo de Cristo, o sea, no podemos seguir otra cosa. Por supuesto que creemos en la Trinidad, pero justamente Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo, no el Espíritu Santo, no el Padre, yo soy la puerta. El que por mí entrare, saldrá y hallará pastos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No estaba diciendo que Dios Padre no es la vida, que el Espíritu Santo no sea Dios, sino que nuestra entrada es Jesús. Hago simplemente una introducción muy, muy, muy rápida de lo que va a ser esta serie, que ya les digo, nos va a llevar meses. Pero en este caso, en esta primera parte de esta serie, le puse por título, les costó su vida. Les costó su vida. Vamos a ver qué le costó a nuestros hermanos a lo largo de estos 2000 años. Por supuesto no vamos a ver todos los cristianos que lo han pasado, ni muchos, sino solo unos muy poquititos. ¿Qué les costó a estos hermanos nuestros creer en Jesús, entregar su vida a Jesús, ser cristocéntricos y el Evangelio? ¿Qué les costó Jesús y el Evangelio a nuestros hermanos? Para el que le quede alguna duda, no todo lo que vamos a ver es sufrimiento. Vamos a ver martirios, vamos a ver asesinatos, los asesinan, vamos a ver sangre, desde aquí va a salir sangre para todos lados. Pero que quede claro que, yo creo que la mayoría ya lo sabe, que no creemos que Jesús y el Evangelio signifique nada más que martirio.
no creemos que Jesús y el Evangelio signifique nada más que sufrimiento y persecución. No, que quede claro que no creemos que significa solo eso. Solamente que en esta primera parte vamos a hacer énfasis en eso. Jesús y el Evangelio también significa, para alguien que está enfermo, puede significar un milagro, como lo estamos viendo en la vida de Walter. Para otra persona que está pasando una necesidad económica, puede significar, no en todos los casos, puede significar que Dios te pueda prosperar y te pueda dar algo. Lo recibes a través de la obra de la cruz. Puede significar muchas cosas, pero no se puede eludir que también significa persecución. Sí o sí. Ahora vamos a ver cómo Jesús y el Evangelio trae persecución. ¿Por qué lo utilizo como la primera parte? Por el poco énfasis que se hace hoy en día en esta gran realidad, que Jesús y el Evangelio producen persecución. En esta era tan hedonista, tan egocéntrica, tan sensual de sentir emociones y que Dios te quiere dar de todo, que Dios es un Papá Noel que te quiere dar de todo, en esta época se necesita poner el equilibrio de mostrar que a lo largo de la historia, en estos 2000 años, no ha sido así. Nuestros hermanos no han vivido en un lugar con rosas y caminando por los campos y hablando del amor y la paz del Señor. No ha sido así con nuestros hermanos. Nuestros hermanos han padecido persecución. Los que verdaderamente se han mantenido en la línea correcta, en predicar verdaderamente de Jesús y el Evangelio, han padecido persecución. Otro me puede decir, bueno, pero yo conozco la historia de fulano de tal. Sí, también Dios te da tiempos de bendición, o sea, el equilibrio. Pero nuestros hermanos han muerto por el Evangelio. Hace unos días estaba ahí por internet debatiendo con algunas personas que negaban que la Biblia es inerrante. Inerrante es que no tiene error. Personas supuestamente cristianas decían que la Biblia tiene contradicciones y errores. Por lo cual me puse a mostrarles que no era así. Ellos, por cosas tan infantiles como decir que Dios se contradecía, por ejemplo, cuando me decían, no, que en Crónicas y en Reyes dice dos cosas diferentes. En Reyes dice que Dios lo hizo y en Crónicas dice que Satanás lo hizo. Eso es infantil. O sea, en Job va a Satanás, en Job, Satanás va a Dios y le pide la vida de Job. ¿Quién le permitió que Satanás vaya y golpee a Job? ¿Quién se lo permitió? Dios. Job termina diciendo, mas ahora mis ojos te ven. Dios lo permitió para tratar a Job. ¿Quién lo hizo? Satanás. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea Jehová. ¿Jehová quitó? Sí, Satanás le sacó todo. Sí, pero Satanás fue el brazo ejecutor. Pero ¿quién verdaderamente lo hizo? Dios. ¿Quién nos trata? Dios. Entonces yo le mostraba que la Biblia no tiene contradicciones. Que uno no las entienda es el problema de uno. Pero la Biblia no tiene contradicciones. Entonces estamos en un tiempo donde se niega la verdad, donde se niega al Señor. Si negamos al Señor y negamos la verdad, no padeceremos persecución. Pero nuestros hermanos han dado la vida por la palabra de Dios, por poder traducir la palabra de Dios del latín, que la mayoría del pueblo no lo sabía, a la lengua vernácula, ya sea al alemán, ya sea al español. Han dado su vida por Jesús y el Evangelio. Y de la misma manera, nosotros, si predicamos verdaderamente de Jesús y el Evangelio en nuestros trabajos, en nuestras familias, donde sea, padeceremos persecución. A lo largo de estos 2000 años, a los cristianos les ha costado su propia vida. Jesús nos lo había dicho. Vamos a leer Marcos, capítulo 8. Versículos del 34 al 38. Marcos, capítulo 8, versículos del 34 al 38. ¿Lo tienen? Sí. Dice lo siguiente, está hablando Jesús. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos,
les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, o si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda, que quede claro que Jesús está diciendo todo aquel, o sea, todos, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Es un absoluto. No da alguna posibilidad de que alguno pueda vivir para sí mismo y a la vez salvar su vida. No da la posibilidad. Jesús no nos dejó la posibilidad. Jesús nos dejó una sola posibilidad. El que pierde su vida por causa de mí, este la salva. Y el que pierda, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿No? Ahí tenemos Jesús y el Evangelio. Lo volvemos a leer. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, por causa de mí, de Jesús, y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿A qué se refiere con ganar todo el mundo? Con quedar bien con todo el mundo, con estar viviendo para ti mismo, estar viviendo para tu nuevo coche, para tu nueva empresa, estar viviendo para ti mismo. Dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, dijo Jesús, y de mis palabras, el Evangelio, en esta generación adúltera y pecadora, o sea, miren cómo se está refiriendo a esta generación, a la gente de este mundo, adúltera y pecadora. Esos son tus compañeros de trabajo, esos son, por más que uno los ame, nuestros familiares no cristianos, esos son los vecinos, esos son los de acá, esos son los de allá. O sea, a veces nos avergonzamos de decir, ay, es que mi trabajo se me van a reír. Sin embargo, Jesús dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También podemos ver, no lo anoté ahí la referencia, pero no me acuerdo si está en primera o en segunda de Timoteo, pero cuando dice, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Y ahí veíamos cómo era Jesús y el Evangelio. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Vamos a ver cómo nuestros hermanos perdieron su vida. Prefirieron dejar este mundo, prefirieron darle la espalda a este mundo y no avergonzarse de Jesús y morir por el Evangelio, antes que quedar bien con este mundo, callar la verdad, salvar su vida, pero luego perderla. Estos hermanos son los mismos, lo primero que vamos a leer es en el Imperio Romano, esos mismos a los que Pablo escribía, esos mismos a los que Juan escribía, esos mismos a los que Pedro escribía. Si quieres verdaderamente comprender la Biblia, comprende que fue escrita, las cartas fueron escritas por personas que estaban dando su vida por Jesús y el Evangelio, fueron escritas a personas que estaban dando su vida por Jesús y el Evangelio. No fueron escritas por el empresario del año hacia los que querían ser el empresario del año, sino por gente que estaba entregando su vida por Jesús y el Evangelio a personas que estaban entregando su vida por Jesús y el Evangelio. Al escribir esas cartas, las personas que las recibían, al poco tiempo terminaban en el Coliseo Romano, terminaban muertas, comidas por leones o asesinadas directamente en sus casas. A ese tipo de gente, nuestros hermanos Pablo, Pedro, Juan, Judas,
escribían las cartas. ¿Quieres verdaderamente comprender el Evangelio? Fueron escritas para personas así. Fueron escritas para personas que entregaban sus vidas completas por Jesús y el Evangelio. Vamos a empezar a verlo bajo el Imperio Romano. Los cristianos, bajo el Imperio Romano, fueron acusados por los romanos de deslealtad hacia la patria. Eran desleales al Imperio Romano, según ellos. Eran acusados de ateísmo los cristianos. Los consideraban ateos. Porque ellos, los que hoy nos parece una locura, ¿no? O sea, pero los romanos tenían muchos dioses y la cultura griega también eran politeístas, o sea, tenían muchos dioses. Y claro, los cristianos solo adoraban un dios. Entonces, ¿cómo? ¿Pero no te postras delante de nuestro ídolo? ¿No te postras delante de esta estatua? ¿No adoras nuestros dioses? Son ateos. También fueron acusados de odio al género humano, de crímenes ocultos. Por supuesto sabemos que no era verdad. De crímenes ocultos como el incesto. El simple hecho de que nos llamáramos hermanos, para ellos era como, se llaman hermanos y se casan entre sí. El infanticidio y el canibalismo ritual. Para ellos, por ejemplo, algo de el que no come mi carne y bebe mi sangre. O sea, ¿cómo el que no come mi carne y bebe mi sangre, no? Eran acusados de las calamidades naturales, como la peste, las inundaciones, terremotos, los problemas económicos del pueblo. O sea, decían, es que tenemos aquí gente que no cree en nuestros dioses y esa es la razón por la cual tenemos pestes. Es que nuestros dioses no nos están bendiciendo, nuestros dioses nos están juzgando porque tenemos esta peste acá de los cristianos. Y esa es nuestra maldición. Hay que matarlos a todos. Esa es la razón por la que tenemos terremotos, esa es la razón por la que tenemos pestes, inundaciones. La religión cristiana fue declarada extraña e ilícita. Este fue un decreto senatorial del año 35 después de Cristo. Extraña e ilícita, ilegal. Perniciosa, la declaró Tácito. Malvada y desenfrenada, la declaró Plinio. Nueva y maléfica, según Suetonio. Tenebrosa y enemiga de la luz, del Octavius de Minucio. Detestable, dijo Tácito, dijo es detestable. Por eso fue excluida de la legalidad y perseguida, porque fue considerada el enemigo más peligroso de Roma, que el Imperio Romano se basaba en la antigua religión nacional y en el culto del emperador, instrumento y símbolo de la fuerza y la unidad del imperio. De esta manera consideraban a nuestros hermanos. Cuando lees una carta del Nuevo Testamento, ten claro que esa gente estaba afrontando, ya sean los colosenses, ya sean los efesios, ya sean los gálatas, ya sean los de Tesalónica, que los de Tesalónica habla ahí cómo fueron perseguidos, ya sea que le está hablando en el caso de los que estaban dentro del Imperio Romano, o los que eran perseguidos por los de su propio pueblo, o los que eran perseguidos por los judíos, pero esa gente estaba afrontando acusaciones como esas, son maléficos, son detestables, algo pernicioso, extraño. En el año 64 después de Cristo se entabló un proceso judicial acusando a los cristianos de odio al género humano. Los acusaban de odio al género humano. Allí se dictaminó non licet vos esse, que significa no tienen derecho a existir. El Imperio Romano declaró a nuestros hermanos no tienen derecho a existir. ¿Se imaginan ahora que Zapatero dice los cristianos no tienen derecho a existir? Es una ley, la promulgación de una ley, un decreto. O sea, no tienen derecho a existir. Eso no significa cárcel, significa muerte. No tienen derecho a existir.
Esto fue declarado en el año 64 por Nerón. Nerón fue un gran perseguidor de nuestros hermanos. Nerón era un loco bastante raro que mandó incendiar una parte de Roma y luego dijo que habíamos sido nosotros, que había sido la iglesia cristiana. Entonces la gente dijo, estos son realmente peligrosos los cristianos. Miren, nos han incendiado parte de Roma, hay que matarlos. No te sorprenda si en algún tiempo hay una gran persecución y acusan a los cristianos de cosas muy malas. Y dicen, son perniciosos, son maléficos, son gente que no merece existir. El cristianismo se transformó así en una religión ilícita, legalmente prohibida. Lo que sucedía es que corrían muchas versiones distorsionadas de lo que hacían los cristianos en sus reuniones y sus creencias. Sumado a esto que los romanos tenían su propia religión oficial que incluía la adoración a muchos ídolos y del mismo emperador como un ente divino. De esta manera los cristianos comenzaron a sufrir cárcel, flagelación, decapitación, como en el caso de Pablo, que cuenta la tradición que le cortaron la cabeza, condena, de hecho, no sé si lo digo después, pero bueno, en esos años es donde muere Pablo y Pedro, por orden de Nerón. Condena en la arena del circo romano con torturas, siempre nuevas y diversas, como por ejemplo ser asados en una barbacoa, como dirían acá, o en una parrilla, los asaban vivos, comidos por leones, atados a postes, los ponían en el Coliseo Romano, como no había luces, no decían, bueno, prendan las luces, no había luces, entonces los ataban. Hay un dibujo, una pintura muy buena, donde está todo el Coliseo Romano y están nuestros hermanos puestos así alrededor en postes, prendiéndose fuego, y luego un montón de nuestros hermanos ahí orando mientras los leones salen a devorárselos, a nuestros hermanos. Y estaban ahí orando y entregándose al Señor, mientras otros de nuestros hermanos estaban siendo prendidos fuegos. También se los prendía fuego y se los ataba en los jardines de Nerón. Nerón era tan sádico que tenía sus juegos en sus jardines y lo iluminaban también nuestros hermanos, y también se hacía diferentes cosas con nuestros hermanos. Hasta en algunos casos los cadáveres eran expuestos, ultrajados o arrojados a los perros. Las propiedades de los cristianos eran quitadas por el Imperio Romano, como nos cuenta el libro de Hebreos, escrito en plena persecución de Nerón. El libro de Hebreos fue escrito en plena persecución de Nerón. Y nos cuenta esto Hebreos 10:34. Dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto dice Hebreos 10:34, así que les ruego por favor que no utilicen el capítulo siguiente para hablar de prosperidad, fama, que por fe vas a lograr ese tipo de cosas, cuando en un capítulo anterior me está contando de que nuestros hermanos sufrían con gozo el despojo de sus bienes. Así que vamos a tomarlo en el contexto, ¿sí? En esta primera persecución fueron martirizados Pablo y Pedro en el año 67 después de Cristo. Según la tradición, a Pablo le cortaron la cabeza y Pedro fue crucificado al revés, por pedido suyo, porque se creía indigno de morir como su maestro. Debido a esta persecución atroz, los cristianos se vieron obligados a reunirse de manera clandestina en lugares ocultos. Ya no podían celebrar sus reuniones y muchos de ellos no podían ya ni vivir en sus casas porque les habían expropiado sus terrenos o sus casas. Entonces, ¿dónde eligieron vivir? En catacumbas. Se hicieron catacumbas. Allí era donde ponían, ellos cuando veían a un cristiano muerto, uno de sus hermanos muertos, iban y lo recogían, lo que quedaba, y lo ponían en catacumbas, como en un túnel subterráneo, y tenía unos espacios donde se ponían los cuerpos que se han encontrado hasta el día de hoy. Uno puede visitar alguna de esas catacumbas y se han encontrado muchos cuerpos. O sea, se han encontrado lo que quedó, ¿no? O sea, pero se han encontrado restos, digo, no los cuerpos. Estas catacumbas, según Halley, en su libro La historia de la Iglesia, dice que eran vastas galerías subterráneas, generalmente de 2,40 metros a 3 metros de ancho. Ese era el anchor que tenía.
y de 1,20 m a 1,80 m de alto, y de cientos de kilómetros de extensión, ¿sí? O sea que era algo bastante angosto, ¿no? Y largo, muy largo. Estaban debajo de la ciudad. Las usaban los cristianos como lugares de refugio, de culto y de sepultura durante las persecuciones imperiales. El número de sepulturas cristianas se calculan de 2 millones a 7 millones de personas. Así también celebraban las reuniones, ¿no? Y vivían también, muchos de ellos. Luego, más tarde, en el año 162 después de Cristo, al ser Marco Aurelio el sucesor del trono, se desencadenó lo que se llama la cuarta persecución. Se habla de que el Imperio Romano generó 10 cruentas persecuciones. La primera comenzó en el año 64 y hubo 10 persecuciones hasta que Constantino oficializó la religión cristiana, la oficializó y se transformó del Imperio Romano al Sacro Imperio Romano. Pero en esos años, en el 320 y tantos, para atrás, desde el 64 hasta esos años, se produjeron 10 terribles persecuciones. En la cuarta de estas persecuciones, se dice que fue la más severa desde Nerón, muchos miles fueron decapitados o arrojados a las fieras. John Fox lo cuenta así en el libro de los mártires, dice lo siguiente, dice: las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían de horror al verlas y quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies, que ya estaban heridos, ya con los pies heridos, pero eran obligados luego a pasar sobre espinas, clavos, aguzadas conchas, etc., puestos de punta. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas, y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por las muertes más temibles. Esto está en la página 10 del libro de los mártires de John Fox. O sea, ¿se imaginan esa situación? ¿Se imaginan a tantos que hablan de que Dios te quiere dar la última limusina? ¿Se los imaginan dejando sus limusinas y yendo a caminar con sus trajes Armani? Yendo a caminar por las aguzadas conchas o por las espinas, los clavos, por Cristo. En esta época es donde fue martirizado, ya anciano, Policarpo, discípulo del apóstol Juan. Cuando lo llevaron preso, a Policarpo era discípulo del apóstol Juan. Cuando lo llevaron preso, el procónsul le dijo: jura y te daré la libertad. Blasfema contra Cristo. Contra Cristo. Blasfema contra Cristo y te dejo libre. Ya era un anciano, era un viejito, Policarpo. Viejito y todo, pobrecito, el abuelito. Respondió: durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo yo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? A continuación fue atado a un palo, prendido fuego y traspasado por una espada. También en esta época fue martirizada Blandina, una esclava cristiana. Ella, junto a otros 3 cristianos, fueron llevados a un anfiteatro. A Blandina la colgaron de un madero fijado sobre el suelo y la expusieron a las fieras como alimento. Mientras tanto, ella oraba y alentaba a los otros que estaban a su lado. Pero ninguna de las fieras la tocó, por lo que fue llevada a la mazmorra otra vez a ser torturada. Luego la sacaron a la multitud nuevamente, luego de haberla torturado, la volvieron a sacar a la multitud nuevamente, pero ahora con un joven de 15 años. Ya los otros 3 que estaban al lado habían muerto, ahora la sacaron con un joven de 15 años. Los hicieron objeto de todo tipo de castigos y torturas. El joven, fortalecido por Blandina, soportó hasta la muerte. Y ella finalmente fue muerta con espada. De Blandina se dijo:
se dijo estas palabras: ella, la pequeña y la débil cristiana despreciada, revestida del grande e invencible luchador Cristo. Ella, la pequeña y la débil cristiana despreciada. Porque se hablaba de que físicamente y como persona era como muy despreciada, era una esclava cristiana. Pero revestida del grande e invencible luchador Cristo. Él fue su fuerza. Esteban, obispo de Roma, fue decapitado en el año 257 después de Cristo. Y por aquel tiempo Saturnino, el piadoso obispo ortodoxo de Toulouse, que rehusó sacrificar a los ídolos, fue tratado con todas las más bárbaras indignidades imaginables y atado por los pies a la cola de un toro. Al darse una señal, el enfurecido animal fue conducido escaleras abajo por las escalinatas del templo, con lo que fue destrozado su cráneo hasta salírsele los sesos. No sé si es necesario aclarar que todo esto no me lo inventé yo. Todo esto no fue algo que, está ahí, está en la historia. ¿Sí? O sea, es la historia de la Iglesia. En el año 303 después de Cristo, bajo el emperador Diocleciano, se firmó un edicto que ordenaba, en el año 303, la destrucción de todas las iglesias cristianas y sus libros. Se firmó un edicto donde se ordena la destrucción de todas las iglesias cristianas, ya no nos podríamos reunir más, y la destrucción de todos sus libros. Nosotros que ahora decimos, ay, tal libro o tal otro, y que tenemos la bendición de leer libros cristianos y prohibidos, ni hablar de librerías cristianas, pero ni hablar de que te encuentren con un libro cristiano. Muchas casas de cristianos fueron incendiadas y familias enteras perecieron en las llamas. De repente estás en tu casa, con tu esposa, esposo, con tus niños, jugando y disfrutando de tus hijos, y alguien viene, te incendia tu casa y morimos todos prendidos fuego. A otros les ataron piedras en el cuello y lanzados al mar, vivos. La persecución se hizo general en todas las provincias romanas, pero principalmente en el este. El historiador John Fox escribió que, por cuanto duró 10 años esta persecución, es imposible determinar el número de mártires, ni enumerar las varias formas de martirio. Esto lo podemos ver en la página 21 del libro de los mártires. Potros, que era una forma de tortura, azotes, espadas, dagas, cruces, veneno y hambre se emplearon en los diversos lugares para dar muerte a los cristianos. Y se agotó la imaginación en el esfuerzo de inventar torturas contra personas que no habían cometido crimen alguno. Según el historiador G.H. Price, en su libro Historia de la Iglesia, esta persecución, la 10ª, fue indudablemente la más asoladora de todas. Todo el poder del Imperio Romano se combinó en un esfuerzo desesperado, no solo para suprimir totalmente las Escrituras, sino para exterminar todo rastro de cristianismo de la tierra. Esto lo pueden encontrar en la página 5 de este libro, Historia de la Iglesia. En el libro La Historia de la Iglesia, escrito por Halley, dice lo siguiente sobre esta época. Durante 10 años se buscaba a los cristianos en cuevas y en selvas. Se los andaba buscando. Era un intento resuelto para abolir, para terminar con el nombre de cristiano. Esto es conforme, o esto es lo que podemos hablar sobre el Imperio Romano. Hay mucho más que ha sucedido, imagínense, del año 64 hasta no me acuerdo si era el 320 y tantos, en todos esos años, 10 persecuciones atroces sobre nuestros hermanos en el Imperio Romano. Pero también podemos hablar de Alemania, que lo tenemos aquí muy, muy cerca. Killian nació, un hermano nuestro que se llamaba Killian, nació en Irlanda y recibió de sus padres una educación cristiana. Obtuvo la licencia del romano pontífice para predicar a los paganos en Franconia, en Alemania. En Würzburg le predicó al gobernador Gosberto, quien se convirtió a Cristo. El gobernador de Würzburg se convirtió a Cristo.
cuyo ejemplo siguieron la mayor parte del pueblo durante los 2 años siguientes. O sea, nuestro hermano Kilian le predicó al gobernador de ese lugar que se llamaba Burburt, y se convierten también por 2 años muchos que siguen su ejemplo. Pero al decirle nuestro hermano Kilian a Gosberto, el gobernador, que su matrimonio con la viuda de su hermano era pecaminoso, esta hizo que le decapitaran en el año 689 después de Cristo. No, eso, ¿cómo le voy a decir eso? ¿Cómo me voy a atrever a decir tal cosa? No, esto no se habla. Déjalo, Dios ya lo va a tratar. El Espíritu Santo hará la obra. Kilian, o sea, pudiendo tranquilamente disfrutar de que tenía el gobernador con él, tenía el poder político, hoy que tanto se negocia con el poder político y no, ya con que diga que cree en Dios ya es cristiano. Sin embargo, Kilian le dice, tu matrimonio es pecado, y lo decapitan por eso. En el reino de Bohemia, Adalberto, que era obispo de Praga, natural de Bohemia, comenzó a predicarle a los no cristianos en Danzig, donde convirtió y bautizó a muchos. Esto, que se convirtieran estas personas, enfureció tanto a los sacerdotes paganos que se lanzaron contra él y le dieron muerte con dardos. Esto sucedió el 23 de abril del 997 después de Cristo, predicando el Evangelio en una zona y lo matan con dardos. En Francia, lo tenemos aquí pegado, y de hecho me gustaría ir, me dijeron que todavía están algunas cuevas de ciertos hermanos nuestros que escapaban de la persecución. Esto lo saqué del libro de los mártires. Dice así: habiendo el papado introducido varias innovaciones en la iglesia y habiendo cubierto al mundo con tinieblas y superstición, como lo que se llama el oscurantismo, ¿no? la era oscura, donde la iglesia católica te cobraba para ser salvo. La iglesia católica lo que hacía era lo siguiente: si una persona quería ser cristiano, lo que tenía que hacer era pagar. Decían, cuando cae la moneda en la lata, el alma de tu abuelito, de tu tío, del que fuere, sale del purgatorio. Tú quieres salvar tu propia alma, hay que pagar. Te cobraban la salvación. A eso le llamaban indulgencias, y contra eso se opusieron nuestros hermanos, los reformadores, ¿sí? En esa época había una total superstición. Por ejemplo, tampoco se predicaba, las misas se daban en latín. El 95% de las personas no sabían latín. Entonces la gente simplemente participaba de la reunión. ¿Por qué no se hablaba en el idioma de cada lugar? Porque dicen, ¿cómo vamos a hablar? La palabra de Dios la vamos a hablar en el idioma común. Así como alguien contrata una prostituta con su idioma normal, ¿cómo lo vamos a utilizar ese idioma para hablar la palabra de Dios? La realidad es que mantenían a la gente en una oscuridad total, mantenían al pueblo en una ignorancia total, entonces ellos podían hacer lo que quisieran. Lo que no contaban es que Dios está vivo. Entonces Dios iba despertando dentro de los sacerdotes a gente como Lutero, como John Hus, y a diferentes hombres, a Calvino mismo, los iba despertando, iban diciendo, pues a ellos sí se les enseñaba latín, se les enseñaba griego, hebreo, entonces ellos iban leyendo y iban diciendo, pero acá dice todo lo contrario de lo que estamos enseñando. Unos pocos, dándose cuenta de la tendencia perniciosa de tales errores, decidieron exhibir la luz del Evangelio en su verdadera pureza. El principal entre estos, en Francia, fue Berengario, que alrededor del año 1000 predicó denodadamente las verdades del Evangelio según su primitiva pureza. Muchos convencidos asintieron a su doctrina. Para el año 1140 de Cristo, el número de reformados era muy grande en Francia. El Papa Alejandro III, informado de estos sucesos por el obispo de Lyon, ordenó al obispo que los exterminara, que los matara a todos, si era posible, de sobre la faz de la tierra, que los exterminara, si era posible, de sobre la faz de la tierra. Eso sufrieron nuestros hermanos
en el año 1000 y pico, 1100 y pico, eso estaban sufriendo en Francia. Empezaron a huir para aquí, para España, se fueron a Italia, hay cuevas, se llaman los albigenses, una cosa así, estos franceses. Todavía hay cuevas en Italia, ¿sí? Los protestantes fueron expulsados de todos los oficios, profesiones, privilegios y empleos. Esto los privó de todos los medios de ganarse su pan. Y se llevó a cabo esto con tal brutalidad que ni permitían a las comadronas que ejercieran su oficio, ¿no? Que se acostumbraba de que las mujeres, ciertas mujeres recibieran a los bebés, ¿no? Prohibido eso. Sino que obligaban a las mujeres a someterse a esta crisis natural, ¿no? Las mujeres que han tenido hijos saben lo que es. Los que los recibían a sus bebés eran los mismos enemigos de ellos. Los brutales inquisidores, ¿no? Los que estaban matando a los cristianos, esos recibían al bebé de las mujeres protestantes. Sus hijos les eran arrebatados para ser educados por los católicos y a los 7 años se les hacía abrazar el papismo. Se prohibió a los reformados que prestaran ayuda a sus propios enfermos o pobres, todo culto privado y el servicio divino debía efectuarse en presencia de un sacerdote papista. Para impedir que las infortunadas víctimas abandonaran el reino, se puso una estricta vigilancia por todos los pasos fronterizos del reino. Sin embargo, por la misericordiosa mano de Dios, unos 150.000 escaparon de su vigilancia y emigraron a diferentes países para contar la terrible historia. Como les decía, principalmente en Italia. Aquí también vinieron algunos, pero muchos se fueron a Italia. Esto fue en Francia. ¿Habrá habido persecución aquí en España? ¿Habrá habido muertes? ¿Habrá habido torturas? Ha habido guerra civil, pero no me estoy refiriendo a eso. ¿Habrán perseguido a nuestros hermanos aquí? ¿Los habrán matado? De hecho, este fue el último bastión de la Inquisición, ¿no? Hasta el siglo pasado hubo asesinatos de nuestros hermanos. España, en el año 1560, a Nicholas Barton, mercader inglés, residiendo en la ciudad de Cádiz, hasta aquí nomás, fue llevado preso y ejecutado. Se le puso un aparato en la boca que le forzaba la lengua fuera. O sea, tenía que tener, ese aparato le dejaba la lengua fuera en todo momento, aprisionándola para que no pudiera dirigir la palabra a nadie para expresar ni su fe ni su conciencia. Y fue puesto junto a otro inglés y a varios otros condenados por causas religiosas, tanto franceses como españoles. Fueron puestos en un cadalso delante de la dicha Inquisición, donde se leyeron y pronunciaron contra ellos sus juicios y sentencias. Inmediatamente después de haber pronunciado estas sentencias, fueron llevados de allí al lugar de ejecución fuera de la ciudad, donde los quemaron cruelmente. O sea, yo tengo sangre española y asumo la responsabilidad. Lamentablemente las dos sangres que tengo han asesinado arduamente, tanto los argentinos como los españoles. Pero bueno, en el caso de mi parte española, hemos asesinado cristianos, ¿no? John Hus fue un teólogo de Bohemia del Sur de finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Él luchó contra la decadencia y corrupción de la Iglesia, los abusos que cometía y la riqueza que estaba acumulando, ¿no? Hoy en día que se dice la Iglesia Católica, si diera un 5% de las riquezas que tiene, ¿qué pasaría en el mundo? Bueno, John Hus se lo decía en la cara. En el año 1414 fue apresado, juzgado, y al ver que no lograban que renunciara a su fe, lo vistieron con sus ropas y ornamentos de sacerdote. Seguidamente comenzaron a desnudarlo, hasta que lo único que hacía notar que era un sacerdote era su corte de pelo, por el corte de pelo que tenía, rapado en la coronilla. Finalmente le raparon toda la cabeza de forma tan violenta que le cortaron parte del cuero cabelludo que sangraba profusamente, y la sentencia de muerte fue la hoguera. Cuando John Hus fue llevado a las afueras de la ciudad, se juntó una gran multitud que seguía al prisionero.
Todos iban a ver cómo lo iban a prender fuego. El verdugo lo ató a un poste con cuerdas mojadas. Su cuello fue también sujetado al poste con una cadena de hierro, y el verdugo le dijo: ¿no te da vergüenza estar atado como un perro? John Huss respondió: mi Señor Jesús fue atado con una cadena peor que esta por mis culpas. Mi Señor Jesús fue atado con una cadena peor que esta por mis culpas. ¿Por qué me va a dar vergüenza esta cadena oxidada? Sin perder tiempo, los verdugos apilaron leña hasta el alto de su barbilla. Poco antes de encender el fuego, se acercó un obispo y le dijo: si renuncias públicamente a tus creencias y reniegas de todo lo que has enseñado al pueblo, te salvarás de la hoguera. John Huss respondió: díganme, ¿cuál es el error al que debo renunciar? No soy culpable de ningún mal. Le enseñé a los hombres el camino del arrepentimiento y el perdón de pecados, de acuerdo a la verdad del Evangelio de Cristo. Jesús y el Evangelio, el arrepentimiento y la fe, las dos cosas. No morían por la doctrina de la prosperidad, morían por Jesús y el Evangelio, por el arrepentimiento y la fe que hoy tanto se niega. Por ese Evangelio, seguía diciendo John Huss, estoy yo aquí. Estas son palabras extraídas de libros de historia, no las agregué yo. Por ese Evangelio estoy yo aquí. Y estoy aquí con valor y alegría, listo para sufrir esta muerte. Lo que enseñé con mi boca, ahora lo sellaré con mi propia sangre. Cuando encendieron el fuego, John Huss comenzó a cantar un himno con una voz tan fuerte y alegre que se oía por encima del tronar del fuego y del ruido de la multitud. Su canto era: Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Poco tiempo después se apagaba la voz de aquel amoroso maestro que con total dedicación enseñó las buenas nuevas de Jesús. Vamos a leer nuevamente Marcos 8:34. Marcos 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Muchos, en esos momentos de tortura y de sufrimiento, negaron a Cristo. Salvaron sus vidas negando a Cristo. Pero luego, si no se arrepintieron de lo que hicieron ahí, perdieron sus vidas por la eternidad. Muchos, cuentan los historiadores, cuentan cómo negaron a Jesús y el Evangelio. Lo negaron. Dijeron: bueno, no, está bien, no, niego, blasfemo. Así como Policarpo dijo: no, lo he servido 86 años y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo voy a negar a mi Salvador? Así como John Huss decía: no, he predicado con mi boca sobre Jesús, sobre el Evangelio, sobre la verdad. Ahora lo voy a sellar con mi sangre. Muchos otros prefirieron negarlo y salvar sus vidas. Nosotros hoy no estamos sufriendo ese tipo de persecución. Nosotros. Pero sin embargo, nuestros hermanos en China están sufriendo exactamente lo mismo. Hay hasta fotos donde les ponen, hay una foto que tenemos, que le ponen un arma en la cabeza y le vuelan la cabeza y te muestran la foto con la cabeza rebanada. O sea, nuestros hermanos en diferentes partes acaban de matar a 7 en Pakistán, perdón. En Pakistán acaban de matar a 7 de nuestros hermanos ayer o antes de ayer. Están matando a nuestros hermanos en diferentes lugares. Aquí en España ha cesado la persecución en cuanto a asesinatos, cárcel, pero las palabras de Jesús siguen estando vigentes cuando tú estás en tu colegio. Las palabras de Jesús siguen estando vigentes cuando tú estás en tu trabajo.
en tu familia, con tus familiares no cristianos, con tus amigos, en tu vida, las palabras de Jesús siguen estando vigentes. En la iglesia, aquí, cuando estoy predicando, las palabras de Jesús siguen estando vigentes. Les predico lo que les gustaría oír a ciertas personas para que la iglesia, tengamos una iglesia de 50.000 personas, o predico el Evangelio, o predico la verdad. ¿Predico lo que muchos quieren oír o predico lo que pocos quieren oír? ¿Qué hago? El que me negare, yo también lo negaré. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, decía Jesús. Va mucho más allá de si dices que eres cristiano o no. ¿Lo vives? ¿Predicas la verdad? ¿Predicas el Evangelio? Estas personas que negaban la Biblia, la inerrancia de las Escrituras, la conversación empezó porque ellos negaban de que Dios, la ira de Dios con el pecado. Ellos negaban que Dios estuviera airado con el pecado y que Jesús recibió la ira de Dios por nosotros. Ellos decían, eso hoy en día choca. Y si queremos ganar a mucha gente, hablemos del amor de Dios. Claro, no quieren hablar de arrepentimiento del pecado, no quieren hablar del infierno, no quieren hablar de la condenación. Claro que hay amor, gracia, perdón, pero gracia, perdón, ¿sobre qué? Sobre el pecado, sobre la condenación. Las dos cosas. Predicar el Evangelio hoy en día es difícil. Predicar el Evangelio hoy en día significa que te llamen legalista. Tú por predicar completo el Evangelio te dirán que eres un legalista. Tú eres un legalista. Eres un fundamentalista, como me dijeron en ese lugar. Un extremista, me dijeron también, con mucho aprecio. Pero pronto, muy pronto, esto que estamos comenzando a ver, esta locura que estamos comenzando a ver de negar las Escrituras, así como la Iglesia Católica, y ténganlo muy en cuenta, así como la Iglesia Católica se fue pervirtiendo, enseñando que María era corredentora junto con Cristo, enseñando que la Biblia, bueno, es verdad, pero si la Iglesia dice que tal cosa es verdad, es verdad. Si la Iglesia niega que tal parte de la Biblia es mentira, o que está agregado, está agregado. Lo que la Iglesia diga es suficiente. Así como la Iglesia Católica comenzó a cobrar la salvación, así nosotros, como evangélicos, nos estamos corrompiendo a paso rápido y estamos comenzando a negar las Escrituras, comenzando a negar la palabra, comenzando a vender la salvación, comenzando a vender la sanidad, comenzando a vender el favor de Dios con pactos de dinero. Así, de esa manera, nosotros también nos estamos corrompiendo y cada vez va a ser más difícil predicar el Evangelio tal como es. Cuando el mundo hoy en día lo que le parece como que le enseñas a tu hijo que es pecador, que le enseñas a tu hijo que separado de Cristo nada puede hacer, dentro de unos años el Estado va a decir que eso es pernicioso para tus hijos y va a declarar que tú eres un mal padre. Si hoy pegarle un chirlito en el trasero a tu hijo es digno de que te saquen tu hijo, como ya lo hemos visto en casos, y hasta madres han ido presas por corregir a sus hijos, imagínate cuando se enteren que nosotros le decimos a nuestros hijos que son pecadores, que nada pueden hacer sin Cristo. ¿Qué nos harán? Y esa es la base del Evangelio. Jesús vino a morir por tus pecados, porque tú eres pecador. Jesús es Dios lo que quiere es tu dependencia. Si no le enseño a mi hija de que separado de Cristo nada puede hacer, no, eso es bajarle su autoestima. La vas a hacer que va a andar por el mundo ahí mal. Los psicólogos dirán, esto es pernicioso, esta religión es mala. Y muchos se levantarán, miles y miles y miles de supuestos cristianos, como ya hoy lo hacen muchos, y dirán, es verdad, ellos son extremistas, ellos son legalistas, son fundamentalistas. Esa gente no predica el mismo evangelio que nosotros. Nosotros hablamos del amor de Dios. Nosotros hablamos de que Dios quiere darle de todo a todo el mundo, que Dios quiere la paz y no la división, que Dios quiere que nos unamos con todas las religiones y nos unamos con todos y hagamos de este mundo un mundo mejor. Ese es el cristianismo, dirán ellos.
exactamente lo mismo que habla el Apocalipsis, cuando dice que se unirán todas las religiones, que se unirán los gobiernos. En los últimos tiempos habrá una unidad completa. Y tú y yo, si nos mantenemos fieles a la verdad, tendremos que decir, esa no es la verdad, como lo hicieron nuestros hermanos y entregaban sus vidas por eso. Esa no es la verdad. El Evangelio dice tal cosa. Jesús predicó tal otra. La palabra de Dios dice tal otra. El que me negare, yo también lo negaré delante de mi Padre. Pero el que me confesare, yo también lo confesaré delante de mi Padre. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. Y para terminar, Lucas 6:26 dice lo siguiente. Yo se los leo porque es muy, muy conocido. Ay de vosotros, dijo Jesús. Jesús se lo dijo a ciertas personas en el famoso Sermón del Monte, pero eran las palabras de Jesús. Y para hoy, ¿serán esas palabras? Para ti en particular y para mí en particular, ¿serán estas palabras que voy a leer? Dice, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuando todos los hombres hablen bien de ti, ay de ti. Cuando te persigan, bienaventurado sois cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Estos hermanos que acabamos de leer, como miles otros, ni hemos leído de Lutero, ni hemos leído de los más famosos, estos hermanos salieron de este mundo por la mejor puerta, habiendo dado sus vidas por el Evangelio, por Jesús y el Evangelio, por Dios, por su Dios. Estos hermanos no dijeron, ay, nos quedan, no sé, no sabemos si 10 años, 20 años de vida, me voy a jubilar, bueno, ahora me voy a dedicar a criar perros, o me voy a dedicar a viajar por el mundo. Estos hermanos, hasta el último segundo, hasta el último aliento de vida, dedicaron sus vidas por Jesús y el Evangelio. ¿Tendrá algún valor este Jesús y este Evangelio? ¿Tendrá algún valor como para dar algo? ¿Quién da su coche? Dicen algunos. La pregunta es, ¿quién da su vida? Es mucho más fácil dar un coche que dar tu vida. Es mucho más fácil dar $1,000 y querer comprar a Dios que dar tu vida. Es mucho más fácil. Pero el que quiera salvar su vida, este la perderá. Ahora, ¿hay algo más precioso que dar la vida por Cristo? ¿Hay algo más hermoso que entregarte día a día a predicar la verdad? ¿Hay algo más hermoso, hay algo más precioso que saber esa paz incomparable de saber que tu vida es Cristo? Tu vida no es el libro de fulano de tal. Tu vida no es la religión evangélica. Tu vida no es casa de oración. Tu vida no es tu ministerio. Tu vida es Cristo. La gran recompensa es Cristo. Es Dios mismo. La gran bendición de ser cristiano es que Dios está con nosotros. La gran recompensa, lo maravilloso del cielo será que Dios mismo estará allí. Nuestra vida es para Él. ¿Hay algo más glorioso? ¿Acaso no has probado el mundo? ¿Acaso no has probado lo que es vivir con un pie adentro y un pie afuera? Y que no puedes ni vivir para Dios ni vivir para el mundo. Porque cuando quieres vivir para Dios, la carne y el diablo te arrastran hacia afuera y nunca eres verdaderamente cristiano. Pero cuando quieres vivir para el mundo, el Espíritu Santo está llamándote y tu conciencia diciéndote qué estás haciendo de tu vida y si te mueres, ¿a dónde te vas? ¿Acaso no has probado lo que es la fornicación, la masturbación, la pornografía? ¿Acaso no has probado lo que es mentir? ¿Acaso no has probado lo que es robar? ¿Acaso no has probado lo que es la carne, la droga, las drogas, el alcohol? ¿Y te has quedado vacío y muerto? ¿Habrá algo en este mundo que verdaderamente te dé satisfacción? ¿Habrá algo en este mundo que verdaderamente te sirva en la eternidad? ¿Habrá algo mejor que Cristo? ¿Habrá algo mejor que dar tu vida entera por Cristo Jesús? ¿Algo que Él te pueda dar? ¿Tengo un coche, o tengo una casa, o me voy de viaje? ¿Qué es eso, hermano? Eso se termina, pronto se va a desvanecer. No hay nada en este mundo que sea eterno. Como alguien dijo, nosotros vamos caminando todo el tiempo sobre una especie de tela de araña.
Esto lo dijo Jonathan Edwards. Y vas caminando por esa tela de araña muy frágil. Un día eso se abre y te encuentras con que vivías en la eternidad, que esto fue solo un paso. Cada paso que des en tu caminar, ten por seguro que solamente estás caminando por una especie de tela de araña que en un momento se abre y vives en la eternidad. Y tú recordarás predicaciones como estas por la eternidad, ya sea para que juntos agradezcamos la misericordia de Dios por habernos hablado verdaderamente el Evangelio, por habernos despertado y habernos dicho, despierten, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Es la misericordia de Dios para saber que nada en este mundo tiene ningún valor. Todo lo de este mundo se desvanecerá. No tiene el menor sentido. Vanidad de vanidades, dice la palabra. Pero Jesús y el Evangelio es la causa por la cual debemos perder nuestra vida. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Bienvenidos a la realidad. Estamos en un mundo que pronto se va a desvanecer. Vivimos una vida con cosas que si Dios te las da, disfrútalas. Algunos se fueron de vacaciones, buenísimo, disfrútenlo. Siempre que estén pegados al Señor, continúen en sus vacaciones. El Señor te da una novia, un novio, te casas, esto, fantástico, disfrútalo. Pero Pablo decía, disfrutándolo como si no lo disfrutaras. O sea, gracias Señor por esto, pero mi vida eres tú, Señor. Gracias por mi hijo, por mi hija, por mi nieto, por mi esto. Gracias, Señor. Pero mi vida eres tú. Cuando quieras llevártelo, llévatelo, Señor. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea Jehová. Él es mi vida. Lo tengo prestado, soy mayordomo de esto que me has entregado. Gracias, Señor. Ayúdame a ser fiel con esto. El matrimonio, para los que son solteros, es una gran responsabilidad. No es un juego. Jesús dijo, no le he dado a todos. Es una gran responsabilidad. Tener hijos es una gran responsabilidad. Y a veces decimos, ay, cómo me gustaría. Cuando lo tengas, te vas a dar cuenta que era una gran responsabilidad. Tener hijos era una gran responsabilidad delante de Dios. Todo, absolutamente todo, decía Salomón, es aflicción de espíritu. Todo sin Dios es aflicción de espíritu. Completa aflicción de espíritu. Te das cuenta que todo te desgasta, todo te vas acá y te vas allá y es aflicción de espíritu. Pero solamente Él es el que tiene vida en abundancia. Solamente disfrutando de Él, solamente viviendo en Él, ya sea tu matrimonio, ya sea con tus hijos, ya sea tus vacaciones, ya sea tu trabajo, sea lo que sea que estés haciendo y Dios te haya permitido vivir, que sea con Él. Y que sea entregando tu vida por Él. No importa qué piensa el de al lado. No importa qué piensa tu pastor, aunque en este caso soy yo, vuestro pastor. No importa. Si yo pienso lo contrario a las Escrituras, sigue las Escrituras. No importa qué hace el de al lado. No importa. Es Cristo. Cristo. Vas a ser juzgado por la eternidad si has dado tu vida por Él y su Evangelio. No importa qué predica fulano de tal. A nosotros lo que nos importa es lo que aquí dice. Si aquí dice que mi vida la debo dar por Jesús y el Evangelio la daré por Jesús y el Evangelio y predicaré ese mensaje. Pablo decía que no conozco nada más que a Jesucristo y a este crucificado. No he venido a vosotros con excelencia de palabras, le escribía Pablo a los Corintios, sino conociendo una sola cosa, a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el mensaje. El Señor ha escogido que los incrédulos se salven por la locura del Evangelio. No por la locura del monte Sinaí, o por los mensajes, o por los salmos, o por la locura del Evangelio. Por la locura, no por lo que a los incrédulos les parece, ay, esto sí, este mensaje sí me gusta. No, para los incrédulos es la locura del Evangelio. Es una locura, es una completa locura. Pero nosotros hemos decidido dar nuestra vida por el Señor. Pablo decía, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que queriendo ganar a otros me quede eliminado yo. O pierda mis recompensas yo, por no haber predicado verdaderamente lo que debía predicar. En esta serie, si Dios nos lo permite, si no, alguno de nosotros no se muere antes, saben que la gente muere. Cada uno de nosotros no sabemos, como alguien dijo, les predica a alguien que puede morir a gente que puede morir. Pero si Dios nos permite continuar esta serie, veremos la importancia de este mensaje.
No estoy minimizando la obra del Espíritu Santo. No podría predicarles, hermanos, si no creyera en la obra del Espíritu Santo. No estoy minimizando la importancia de Dios Padre. Sería una completa y absoluta locura. Todo será para la gloria de Dios. Pero, hermanos, nuestro mensaje aquí en la tierra es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje por el que somos salvos. Es el mensaje por el que continuaremos siendo salvos. Hoy continuamos siendo salvos y terminaremos presentándonos delante de Dios. Y Dios dirá, el Evangelio y Jesús. Estamos escondidos, como estudiamos el jueves pasado, con Cristo, en Dios. No estás escondido con el Espíritu Santo en Dios. No estás escondido con Dios Padre en Jesús. Estás escondido con Cristo en Dios. Dios te mira y dice, está lavado por la sangre de Jesucristo. Él cree en el Evangelio. Ese es el mensaje central. Si Dios nos ayuda en esta serie, veremos lo que es una iglesia cristocéntrica. A ver si tú eres una persona cristocéntrica. A ver si lo que predicas es cristocéntrico. Lo estudiaremos, si Dios lo permite, a lo largo de estos domingos, que creo que durará algunos meses. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, de verdad te damos muchas gracias, muchas gracias por permitirnos verte a ti, Señor. Revélate aún más a nosotros, revélate, alumbra nuestro entendimiento. Clamamos, Señor, para que alumbres nuestro entendimiento. Oh Padre glorioso, alumbra nuestro entendimiento, Señor. Revélate a nosotros, que estas palabras que nos has hablado queden selladas en nuestros corazones, Señor. Queden grabadas en nuestros corazones. Átalas a nuestro cuello, grábalas en nuestros corazones, Señor, para que sepamos a lo que hemos sido llamados. Para que perdamos nuestras vidas por Jesús, por tu Hijo Jesús y el Evangelio. Señor, clamamos misericordia, misericordia, misericordia con nuestras vidas, Señor. Misericordia, para que comprendamos lo importante que es cada día que vivimos. Que cada día que vivimos estamos o negándote o confesándote con nuestros hechos y con nuestras palabras. Señor, clamamos por misericordia. Una vida que pronto pasará, solo lo hecho por Cristo quedará, como decía ese dicho, Señor. Clamamos por misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Misericordia. Revélate a nosotros, Señor. Clamamos a ti. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro Salvador. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti. Clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti, Señor. Gracias.